capítulo del libro de Romanos. Estamos dentro del marco de la reunión de crecimiento del Centro Cristiano. Estamos estudiando el libro de Romanos. Hoy iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo número 9. Así es, un capítulo que recién comentábamos, que tiene mucho. Cada capítulo es un desafío nuevo, que lo vamos estudiando por primera vez, lo estamos estudiando. Hemos leído un montón Romanos, pero ahora estamos deteniéndonos. Así que seguramente muchas de las cosas por ahí nos van a faltar y hay puntos por ahí para seguir desarrollando. Téngannos paciencia, pero sabemos de que Dios va a utilizar estos vasos de barro, como siempre decimos, para poder manifestarse. Quiero hacer una introducción no tan breve, porque es fundamental antes de poder adentrarnos en Romanos 9, poder comprender varias cosas que hay en Romanos para no malentender muchos principios que vamos a estar hablando acá. Así que me parece necesario el hecho de poder hacer una buena introducción. ¿Están escuchando bien en el Zoom ahí? Pongan un dedito a ver si están escuchando bien. ¿Sí? Perfecto, sí. Buenísimo. Qué pronta respuesta. Bien ahí. Bueno, vamos a comenzar entonces explicando un poquito este contexto general de Romanos 9. Romanos 9 forma parte de una unidad que abarca el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 de Romanos, donde Pablo trata la relación entre Israel y la iglesia. Y cómo los planes de Dios en la historia de la redención no han fallado pese a la incredulidad de Israel. En los capítulos del 1 al 8, Pablo presenta la salvación por gracia mediante la fe. Del 9 al 11 responde a una pregunta implícita que es: si Dios prometió bendición a Israel, ¿por qué la mayoría de los israelitas no han creído en el Mesías? ¿Falló Dios? ¿Rechazó a Israel? Y en el mismo capítulo vamos a ver que no, radicalmente no. Su elección nunca fue étnica, sino según propósito y llamado, dando lugar a una libertad de decisión. La estructura de este capítulo podemos dividir en varias partes. Tenemos por un lado los primeros 5 versículos que muestra el corazón de Pablo, un corazón pastoral, que vamos a comenzar a leer, que dice: tengo gran tristeza y continuo dolor. Me gustaría ser yo anatema. Claro, y no lo decía como una figura literaria, ¿no? Vemos acá un corazón tremendo de Pablo que muestra justamente un corazón que no había una frialdad teológica, sino realmente un amor que era lo que lo movilizaba a poder hacer todo lo que hizo y todo lo que vio, ¿no? Después, en los versículos del 6 al 13, empieza a desarrollar quiénes son esos verdaderos hijos de la promesa, que no son todos los que descienden de Israel, el pueblo de Dios. Ahí vamos a desarrollar también ese tema, donde vamos a ver al Israel natural, que es la descendencia física, y el Israel espiritual, los que participan de la promesa por fe. Y va a poner como ejemplos a Isaac, va a poner como ejemplo a Jacob, en base a la promesa, ¿no? Que Dios elige conforme a su propósito redentor, ¿no? Y no por mérito o linaje. Por eso, recuerdan que leímos en Romanos 2:11 de que Dios no tiene favoritismo, ¿no? Después, la otra parte, del 14 al 18, vemos la soberanía y misericordia de Dios. Si querés agregar algo, ¿me hablando? Que dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y habla de Moisés, de Faraón, muestra su gloria tanto
al mostrar misericordia como a endurecer el corazón del faraón después de repetidos intentos para mostrar su poder ante él. Todo esto ahora lo vamos a leer, estoy haciendo un pantallazo muy rápido. Después del versículo 19 al 29 va a hablar de el alfarero y el barro, en este caso que somos nosotros, y suelta una pregunta: ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me hiciste así? ¿Acaso Dios no es soberano para hacer lo que Él quiere? Exactamente, citando Jeremías. Y después los últimos 3 versículos habla de Cristo como la piedra fundamental, que es salvación para algunos y tropiezo para otros. Tropezaron en la piedra al no reconocerla, ¿no? Mientras que los gentiles, nosotros alcanzaron la justificación por fe, los israelitas chocaron con esa misma piedra que es Cristo, ¿no? Ese Cristo. Y acá vemos justamente la elección no elimina la responsabilidad de creer, la fe sigue siendo la puerta de entrada a la justicia. Ahora, es importante recalcar algo antes de comenzar esto, porque en la última clase hablamos un poquito algo de predestinación medio por ahí, por arriba, y este es un capítulo que los calvinistas lo utilizan mucho como el capítulo base para hablar de la predestinación. Y nosotros como congregación no somos ni calvinistas, ni arminianistas, ni nada. Es decir, de distintas escuelas teológicas tomamos lo que a nosotros nos parece que son verdades, ¿no? Pero no defendemos ninguna escuela teológica. Entendiendo que las corrientes teológicas los que te ayudan, por decirlo de alguna manera, es toda esa investigación previa que hicieron y ese desarrollo que hacen de lo que sería la teología, pero hay cuestiones que uno está de acuerdo y las toma y se apropia y crece en eso, y hay cuestiones que no, que la realidad es que no estamos de acuerdo, entonces no es que somos ni una cosa ni la otra, sino que en esto es como si fuera una multitud de consejos, ¿no? Y vamos tomando lo que creemos Dios nos está hablando en este tiempo, ¿no? Por eso es que no es Exactamente. ni una cosa ni la otra. Por eso, ¿creemos en la predestinación? Sí y no. A ver, depende, porque a veces hablamos, el calvinista habla de la predestinación desde un punto de vista que nosotros no estamos de acuerdo, pero sí desde la presciencia de Dios, que después lo vamos a desarrollar. Que tiene que ver con esto que hablamos el otro día, que Dios, al ser Dios, ya sabe todo lo que nosotros vamos a hacer. Es como que ve la película terminada. Nosotros vamos en esta cronología como adaptándonos y viendo y qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? Pero Dios ya sabe todo, ¿no? Esa presciencia de Dios, sí, pero no lo... el calvinista, mucho de lo que expone es en cuanto a la predestinación, muchísimas de las cosas estamos muy de acuerdo, pero hay otras que no. Es como que si Dios elegiría de manera arbitraria los que habrían de ser salvos y los que no, porque es un Dios soberano, ¿no? Y esto estaría contradiciendo, claro, esto estaría contradiciendo lo que es el libre albedrío de las personas. Porque mismo ahí en Romanos 1:16 dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, no de algunos. Es decir, la salvación ¿para quién está? Para todos. Todo para el que todos cree. Tienen, para todos los que creen. ¿No? Exactamente. Esto de que creen me da la pauta de que es para todos, pero el que no cree, no. ¿No? Entonces, y el calvinista como que dice, no, que Dios, él dice, Mariana sí, este no, el otro sí, el otro no, el otro sí, y no es así. En realidad nosotros entendemos que tiene que ver que con que como Dios es Dios, sabe cuál va a ser la decisión que yo tome. ¿Se entiende? Entonces nosotros no entendemos de que Dios elige a uno sí y al otro no lo elige. No, porque Él ya sabe que Dios está disponible para todos. Él amó a este mundo, dice Juan 3:16, ese versículo tan conocido, ¿no? Él amó a este mundo, ¿no? ¿Y qué hizo? Lo demostró dando a su Hijo para salvar a este mundo, para que todos lo conozcan. Sí, Dios expresó su amor para con nosotros en Romanos 5:8, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, habla de todos, no habla de algunos, de selección,
si vemos todos los capítulos, los versículos que hablan de ese amor expresado, con nosotros hablan de un Cristo entregado por la humanidad, Y no un Cristo por algunos. Y estaría ¿no? contradiciendo también el libre albedrío, ¿no? Que cada uno claro. es el que decide, el que tiene voluntad propia para decidir qué es lo que quiere. Dios siempre nos da a nosotros la responsabilidad de lo que queremos elegir. Claro, nos da la posibilidad. Nosotros no podemos culpar a nadie porque Dios siempre puso, tenés dos caminos, camino de la vida, camino de la muerte. Elige vos de acuerdo a lo que vos quieras. Sí. Y esto también está muy marcado en una parábola que habló Jesús, que es la parábola del banquete de las bodas, en Mateo 22, los primeros 12, 14 versículos, que es la parábola del banquete de las bodas, que Jesús muestra cómo Dios prepara una boda para su hijo, que simboliza las bodas del Cordero, e invita a ciertos invitados a esa boda, que en este caso, ¿la conocen? Sí, seguramente. ¿Sí? Invita a ciertos invitados que lo rechazan. Esos ciertos invitados serían los judíos, ¿no? Son los primeros en los cuales se le presentó la salvación. Pero tras el rechazo de estos invitados, invita a todos al reino. Sean buenos, sean malos, es decir, sean justos, sean pecadores, todos son invitados a poder participar del reino, ¿no? Claro, salgan y llenar su casa. Y inviten a todos, dice, ¿no? Exactamente. Ahí donde se abre a todas, toda etnia, todo el que crea y recibe a Cristo es salvo, ¿no? Sin embargo, también en esa parábola habla de que entró alguien, pero sin la ropa de boda, sin estar revestido con la ropa apropiada y es echado fuera, ¿no? Y ese simboliza también las personas que están en un sistema eclesiástico, que pueden venir a una reunión, pero no tuvieron un encuentro real con Cristo, no fueron revestidos de la persona de Cristo, no tuvieron esa transformación que lo distingue de una persona que no conoció a Cristo, que lógicamente eso solamente lo sabe Dios, nosotros no estamos para juzgar a nadie, ¿no? Y creo que tiene que ver con esa responsabilidad que uno dice, que habla esto de que bueno, yo sé que yo tengo que alimentar la vida que me fue impartida por medio de Jesucristo, ¿no? Y esta responsabilidad de que más allá de venir a una reunión es saber de que yo a diario tengo que comunicarme con Dios, a diario tengo que alimentarla, cuidarla, ¿no? Velar por ella y esta persona que fue así nomás es esas personas que vos decís, bueno, a mí no me interesa, bueno, voy porque voy, y tiene que ver con ese desinterés del cuidado de la vida, ¿sí? Porque no habló de que no era ropa de etiqueta, sino que fue todo sucio y así nomás, como no importándole que era una boda a donde iba, ¿no? Y esto de la importancia que nosotros tenemos que tener en cuanto no a lo que nosotros nos vestimos, ¿no? Y hoy justo hablábamos de eso en otro contexto de este tema de que cuando la gente ve a Cristo en vos, no se va a acordar si tenías una camisa, si tenías una remera, si estabas en mayo, tenías un vestido. La gente se va a acordar de qué fue lo que dijiste, qué fue lo que impartiste por medio de tu boca. Palabras de vida, de salud, de amor, o todo lo contrario, ¿no? Y eso, a eso se refiere, ¿no? A esto de entender la responsabilidad de saber de que si yo no alimento la vida que me fue entregada, es imposible que dé algo que no conozco. Exacto. ¿No? Y cuando uno es confrontado y cuando uno lo ve a Cristo, no hay vuelta atrás. Es decir, por eso creemos firmemente nosotros, es de que la salvación no se pierde, sino que si vos perdiste algo es porque supuestamente nunca lo tuviste. Es decir, cuando vos realmente ves a Cristo, cuando vos realmente vos te podés ir y podés estar en el pecado, pero Dios te trae porque vos no podés vivir sin Cristo, porque te das cuenta que estás vacía, estás vacío, que no tenés propósito y volvés arrepentido a Cristo porque Él mismo te llama. Él mismo te llama. Ahora, si no te llama y vos estás en todo un mundo pecaminoso y a Dios no te importa lo que Dios puede pasar, es porque en realidad nunca tuviste un encuentro real con Cristo, ¿no? Lógicamente que hay distintos puntos de vista y respetamos los puntos de vista de cada uno, pero ese es nuestro pensar y este es nuestro
nuestra creencia, ¿no? Claro, es que vos decís, bueno, no, bueno, estaba ahí una persona que, no sé, cantaba hermoso, por decirle algo visible, ¿no? Y adoraba a Dios y hacía esto y hacía lo otro, y ahora no entiendo cómo es que en realidad nunca lo vio a Cristo. Siempre dio de las habilidades y los dones que Dios le dio. Tenía una buena voz, cantaba. Tocaba bien la guitarra, tocaba la guitarra. Pero nunca vivió a Cristo. Alguien que hace algo, ¿no? Algo visible o algo que no sé, venir a limpiar, lo que sea que se le ocurra que pueda hacer con respecto al servicio. Yo lo puedo hacer porque tengo dos manos y tengo la habilidad para hacerlo, pero no siempre nace de la vida de Cristo. Entonces no existe que yo, no sé qué le pasó, que no, tiene que ver con que en realidad nunca se encontró con Dios, nunca vio realmente a quién era el dueño de la obra, quién era realmente el que impulsaba, ¿no? Ese cantar o ese tocar la guitarra o eso, ¿no? Realmente quién era. Entonces nosotros entendemos de que cuando Dios te transforma, llega a tu vida, ya tu vida no es la misma. Está esa metanoia, ese cambio de dirección por completo en tu vida en el que ya no sos el mismo. Y no importa lo que venga, porque a ver, somos seres humanos, estamos en un mundo, tenemos miles de complicaciones en ocasiones, pero no se trata de qué es lo que sucede en mi entorno, se trata de qué es lo que hago con lo que Dios me dio, con esta vida que me fue impartida. Por eso, nuestra seguridad está en ver a Cristo. Claro. La seguridad de cada uno de ustedes no está en aceptar una doctrina o en estar en un lugar sano, no, en ver a Cristo. Cuando vemos a Cristo, automáticamente no hay vuelta atrás. Y podemos apartarnos como el hijo pródigo, sí, podemos hasta estar comiendo la comida que comen los cerdos, pero llega un momento que me acuerdo de la casa de mi padre. Llega un momento que caigo en sí, ¿no? Que me doy cuenta y vuelvo, y siempre mi padre me va a estar esperando con los brazos abiertos, porque Dios es un Dios de misericordia, de amor, y que siempre está esperándonos. En base a este capítulo, hay malas interpretaciones, como voy a nombrar solamente 5, hay muchas, pero una de las, entre esas muchas tenemos 5, que son, la primera es enseñar como que Romanos 9 muestra que Dios elige, algo también de lo que esto que recién decíamos recién, ¿no? Elige no. quién va al cielo y quién va al infierno, ¿no? Como que ya está premeditado eso. Por él, ¿no? Y es algo erróneo, ¿no? El contexto trata de la elección de un pueblo. Vamos a ver ahora cuando lo leamos que es la elección de un pueblo para un propósito redentor, no de personas individuales porque Dios le quiere eso, ¿no? Tenía que continuar un pueblo para que llegue al Mesías, por eso Dios fue tan enfático en Abraham, Isaac, Jacob y personas que puedan, patriarcas que puedan llevar esta línea generacional hasta llegar a Cristo, ¿no? Otro, el 2, es Dios endurece arbitrariamente sin oportunidad de arrepentimiento, ya sabemos que no. El endurecimiento es consecuencia una y otra vez de un rechazo a la voz de Dios. Y acá pone como ejemplo al faraón, ¿no? Que dice, endureció el corazón de faraón para mostrar su poder, pero endureció el corazón después de que lo rechazó un montón de veces. No es que, bueno, te voy a endurecer para mostrar mi poder, ¿no? No. Era un corazón muy duro, porque en todas las plagas que Dios le fue mandando, él quería que pueda verlo a él, y no le importaba. Y no le importaba. Sin embargo, después Dios le dijo, yo te entrego a lo que es tu corazón, ese corazón duro. No es que Dios le dijo, Dios endureció el corazón a las buenas, ¿no? Porque si leemos todo el contexto de cómo fue sucediendo, ahí uno va viendo que en realidad no es que, bueno, Dios arbitrariamente lo hizo, ¿no? Entonces es tan importante esto del contexto, qué es lo que sucedió antes, después de todo el capítulo, ¿no? Esto de siempre que decimos de que un texto fuera de contexto es un pretexto para decir, Dios me dijo esto, ¿no? Y en ocasiones nada que ver, ¿no? Exacto. Bueno, el punto número 3, que en base a todo esto es como que el libre albedrío no existiría, ¿no? Claro. Y bueno, la Biblia enseña justamente la responsabilidad humana. Los gentiles creyentes fueron justificados, Israel no creyó y tropezó, la fe sigue siendo decisiva en todo. El punto número 4 es que Israel fue rechazado definitivamente. Esto también es falso. Ya vamos a ver en el capítulo 11 cómo aclara esto, y Dios sigue amando a su pueblo y sigue dándole posibilidad a todos.
No es que a su pueblo le va a dar más posibilidad que a otros, porque leímos que Dios no tiene favoritismos, pero así como le da posibilidad a todos, a su pueblo también. Siempre tienen posibilidad de poder volver, ¿no? Y el 5 es que el capítulo niega la gracia universal de Dios, y esto también es erróneo. Romanos 9 muestra que Dios tiene misericordia de quien quiera, pero el contexto general de la carta afirma que Él ofrece salvación a todos los que creen. Bueno, esa es la introducción general. Ahora sí, comenzamos a leer versículo por versículo. Espero no se hayan perdido y Eh, ahora cuando vayamos leyendo van a ir. Exactamente. De última van a tener la grabación para escucharla de vuelta si se perdieron un poquito, pero a medida que vamos leyendo le van a encontrar sentido a la introducción que hicimos. Comienza entonces el versículo 1 y dice: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Está hablando Pablo, ¿no? Es decir, que lo que va a decir a continuación no es movido por sentimientos, sino es una verdad de su corazón, y que el Espíritu Santo y la conciencia son los testigos de lo que va a decir, ¿no? En Cristo, ¿vieron que digo la verdad? En Cristo. Y miren lo que dice: me invade una gran tristeza, dice Pablo, y me embarga un continuo dolor, porque desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo, es decir, los judíos, el pueblo de Israel, porque de ellos son la adopción como hijos, y ahí empieza a ser una lista, ¿no? Pero fíjense el corazón de Pablo, que está hablando de decir: preferiría yo entregar mi vida para que ellos puedan ver la realidad, pero lógicamente no se puede. La salvación es individual y nadie puede entregar su vida para la salvación de otra persona. Por eso tenemos que entender de que nosotros muchas veces tenemos que ocuparnos de nosotros y no perder fuerzas por personas que no quieren ser cambiadas. Y esto es algo medio feo decirlo, pero a veces nos frustramos tratando de cambiar a personas que no quieren ser cambiadas. Y no se puede, porque si la persona no quiere ver a Cristo, si la persona no quiere tener un encuentro con Dios, yo no puedo obligarla a entrar. Lo que puedo hacer simplemente es orar para que Dios siga interviniendo y para que esa persona pueda romper esas fortalezas y le permita a Dios obrar. Pero desde mi lugar no puedo hacer nada. Es más, a veces el querer hacer me genera frustración y me termino enojando porque queremos hacer reaccionar a personas que no quieren reaccionar porque no quieren entrar donde yo las estoy queriendo introducir. Claro, por eso Pablo acá expresa, ¿no? Tengo un dolor, ¿no? Y desearía yo mismo, ¿no? Que esto, ponerme en el lugar del otro, pero la realidad es que uno, por más que se esfuerce, más que orar, uno no puede hacer, ¿no? Porque el que hace la obra es Dios, y la realidad es que, bueno, hasta en lo natural, ¿no? Siempre se dice esta frase de que uno no puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, ¿no? Y tiene mucho sentido cuando hablamos de lo espiritual, ¿no? Cuando decimos, a ver, lo espiritual se discierne en lo espiritual. ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo, no? Solo lo espiritual se discierne por el medio del espíritu. Lo que es espiritual, para el que no tiene el espíritu, dice la palabra, es una locura. No se entiende, no lo puedo comprender, no entiendo a qué te referís, no me interesa lo que me estás diciendo, y todas esas cosas que uno puede recibir. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que la realidad es que si la persona no quiere aceptar a Cristo, Cristo no va a invadir su ser, ¿no? Por y eso, es importante, ¿no? Que lo tengamos presente. ¿Cuándo tenemos que continuar hablando? Cuando la persona quiere, cuando lo recibe. Digo continuar, ¿por qué? Porque hablar tenemos que hablar siempre. Porque vos hasta que no hablas, no te das cuenta si la persona quiere o no quiere. Vos hablás, porque tenemos que entregar el mensaje, hay una resistencia, listo, ya está. Te entregué la semilla y sigo. Pero ¿cuándo debes continuar? Cuando sabés que hay una reciprocidad. Reciprocidad, ¿no? Porque si no es como tirar perlas a los cerdos, como dice la palabra, ¿no? Entonces acá Pablo sigue, ahora, ¿no? Versículo 4 dice: este pueblo, ¿quién es? ¿De quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel. De ellos, de este pueblo, es la adopción como hijos. Es decir, Israel fueron los primeros hijos, las primeras ramas de olivo, que lo vamos a ver en el capítulo 11. De ellos también es la gloria divina, la conocida como la Shequina.
Recuerden la presencia visible de Dios. Esa Esa nube en el desierto, esa columna de fuego, esa nube que bajaba cuando adoraban a Dios, esa presencia visible, ¿no? Dice, de ellos son los pactos, esos pactos que Dios hizo con Abraham, con Moisés, con David. De ellos la ley, la Torá. De ellos el privilegio de adorar a Dios. Esto es tremendo. Cuando nosotros entendemos el privilegio que tenemos de que nuestros labios proclamen a Dios, que lo exalten, que lo alaben. Cuando entendemos el privilegio, es un privilegio nuestro de poder adorarlo. Es un privilegio nuestro de tener un Dios. De ellos es el privilegio de adorar y el de contar con sus promesas. Nosotros tenemos un montón de promesas que se cumplen en Dios. Las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Si vemos toda la línea generacional, José viene de los patriarcas, ¿no? Aunque no tuvo injerencia en Cristo, sí tuvo, sí le dio vendría a ser el marco legal a Cristo, porque recordemos que... Porque antes no se veía de dónde venía la mujer, claro, por más que es decir, fue género divino, ¿no? Antes era fundamental saber de dónde venías. Si la gente no sabía de dónde vos venías, vos automáticamente eras expulsado. Había sacerdotes que entraban a Israel y si no sabían de dónde venían, directamente no lo permitían, no eran permitidos ni que ministren ni que nada. Por eso vemos en la palabra de Dios este hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Esa era la línea genealógica de dónde venía. Si no estaba esa línea genealógica, vos eras un NN. No es como ahora que vos podías. Aquel era de esa manera. Soy mi nombre, hijo de tal. No se decía solo mi nombre. Hoy en día vos decís, ¿cómo te llamas? Juan, Pirulo, ¿no? Solo tu nombre. No, antes decías tu nombre y a qué familia pertenece. Y se contaba no tu madre, sino tu padre. Por eso esto de entender en cuanto a lo que es pero en el marco legal era su padre, entonces su descendencia venía de esta, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso dice, de ellos son los patriarcas, de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Qué bárbaro, ¿no? Porque estos primeros versículos Pablo expresa este dolor, esta tristeza, esta angustia, ¿no? Este corazón pastoral, como recién nos decía el pastor, esto de que los israelitas fueron los primeros que vieron la verdad, ¿no? Los primeros que tuvieron el privilegio de estar expuestos a esto y sin embargo lo rechazaron, ¿no? Y los gentiles de esa época lo conocían a Dios y se aferraban por medio de la fe, como nosotros hoy en día, pero a ver, ellos en ese momento habían tenido la posibilidad de poder acceder, porque los israelitas vemos que en aquel entonces habían vivido eso del poder haber sido sacados de Egipto, todo lo que Dios hizo, cómo vivieron toda esa época cuando nació Jesús, vieron tantas cosas, vieron todas las señales milagrosas de Jesús y sin embargo lo rechazaron, ¿no? Y Pablo cuando empezó a predicar el Evangelio, cuando él también se encontró con Jesucristo, cuando él también pudo ver, ¿no? Fueron abiertos sus ojos y empezó a hablar y se dio cuenta que los gentiles con que él le hablaba, el poder de Dios actuaba y ellos lo tomaban por fe y no habían vivenciado nada de lo que los judíos habían vivenciado. Entonces, por eso la angustia de él en ese momento, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser que hayan visto tanto, que tengan a los patriarcas, que tengan la Torá, por eso esto que recién decía, este ejemplo de que a veces uno trata de hablar a alguien y de obligarlo, ¿no? Y la realidad es que el espíritu es el que hace, ¿no? Y la realidad es que esto es como que nos da la pauta esto de entender de que la realidad es que si alguien no quiere aceptar a Cristo, no lo va a aceptar. Por más que uno diga de dientes para afuera, sí, esto, sí, lo otro, o hable muy lindo, si la vida de Cristo no resplandeció en su vida, se va a evidenciar. Nosotros hemos visto, y creo que ustedes también han visto en reuniones especiales, no sé,
en cruzadas, cuando uno dice, ¿quién quiere recibir a Cristo? Levantan la mano todos. Y de todos esos que levantaron la mano, ¿quién verdaderamente tuvo un encuentro con Cristo o quién Solo verdaderamente Dios. lo recibió? Solamente Dios. Porque si se trata de recibir algo, ¿quién no quiere recibir algo gratis? Todos reciben. Claro. Pero si no hay una convicción genuina en nuestro corazón de querer conocer a Dios, Dios no lo toma como válido eso, ¿no? No lo toma como válido. Entonces, por eso hemos visto tantas, pero cientos y cientos, nosotros hemos estado en campañas de Anacondia, donde ¿quién quiere recibir? Y eran cientos que Tremenda levantan cantidad la de mano, personas. pero después de esos cientos los que quedan son contados con la mano, no porque la palabra de Dios haya fallado, sino porque el recipiente, la tierra no fue fértil para poder recibir esa semilla que pueda transformar su vida. A partir del versículo 6, justamente empieza a hablar de estos verdaderos hijos de la promesa. Por eso, fíjense cómo comienza. Dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Es decir, no todos los que son israelitas de nacimiento son el pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Ya que el pueblo verdadero de Dios es aquel que lo recibe por fe, no por una sangre, no por un linaje. No se trata de un linaje, se trata de la fe que te posiciona como hijo de Dios. Por eso somos pero tan probados en la fe. Por eso tenemos que entender de que si hay una batalla que constantemente tenemos, es de sacarnos de esta posición de hijos, de hacernos sentir de que ya no somos merecedores. Entonces, automáticamente cuando lo creemos, nos bajamos nosotros mismos de esta posición de estar en Cristo. Y todo el tiempo, por eso pelear la batalla de la fe. No es pelear la batalla contra el enemigo, no, es pelear la batalla de la fe para sacarte de un lugar que Dios te puso y cuando vos mismo te saliste de ese lugar automáticamente te volviste vulnerable y ahí sí viene todo lo demás. Claro. Pero lo primero que pasa es que te quitan de tu identidad, de quién sos vos. Y ahí es donde viene todo lo demás. Claro, este versículo hace como una clara defensa a la fidelidad de Dios, ¿no? Esto de que Dios es fiel sin importar, ¿no? Lo que en ocasiones yo haga, ¿no? Y tiene que ver con eso, por eso dicen, no es que la palabra de Dios haya fracasado, ¿no? Y porque tiene que ver con esto que hablábamos recién de que Israel lo rechazó. Sin embargo, los gentiles empezaron a aceptarlo, ¿no? Y tiene que ver con esto de que Dios no elige a uno sí y al otro no. Es que en realidad nosotros somos los que decimos sí, acepto, sí, me rindo, ¿no? Es lo que siempre decimos, me rindo al gobierno de tu vida. Realmente me doy cuenta de ese amor expresado por Dios para conmigo, para con la humanidad, en el que por medio de su Hijo es que yo puedo vivir esta vida, ¿no? Puedo entender de que no se trata de mis planes o mis proyectos, sino de poder ser parte de su plan divino, ¿no? Que por gracia he recibido esa posibilidad de colaborar, ¿no? Porque es tan importante entender esto, ¿no? De que no es que la palabra de Dios fracasa, sino que tiene que ver con no todo el que es de Israel es Israel porque no es cualquiera, ¿no? Sino el que acepta, el que cree, ¿no? Y por eso es tan probada nuestra fe, porque nosotros creemos en fe en Jesucristo, ¿no? Exactamente. Por eso sigue diciendo el versículo 7, tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, que es el hijo de la promesa, por medio de la fe. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Mire lo claro que lo dice acá. Los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Todavía hasta el día de hoy siguen diciendo que los israelitas son el hijo de Dios, el pueblo escogido de Dios. ¿No? Los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. ¿Y quiénes son los hijos de la promesa? Nosotros. Fíjense lo que dice, anoten estos versículos. Gálatas 4:28, Gálatas 4:28 y Gálatas 3:6. Gálatas 4:28 dice así: ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Gálatas 4:28. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa.
Y Gálatas 3:6, 6 y 7 dice, así fue con Abraham, creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Gálatas 3:6. Gálatas 3, 6 y 7 dice, así fue con Abraham, creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, fíjense esto, escuchen bien, por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. Claro, ¿no? Estoy leyendo NBI. Qué claro que está esto. Y qué bárbaro porque ahí en Gálatas 4:28 que dice, al igual que Isaac, son hijos de la promesa, porque en Génesis 12, en Génesis 12:3 es cuando Dios le da esa promesa a Abraham, ¿no? Y habla muy claramente porque dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, ¿no? Por medio de ti. Y acá vemos algo muy importante, porque Ismael, ¿era o no era hijo de Abraham? Sí. Isaac, ¿era hijo o no era hijo de Abraham? Sí, los dos eran hijos de sangre de él. Sin embargo, ¿sobre cuál recaía la promesa? Sobre Isaac, exactamente. Entonces, esta promesa que dice, sobre ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, tenía que ser por medio de ese hijo, ¿cierto? ¿Y hacia quiénes? ¿Hacia solo los israelitas, dice? ¿Solo a tu pueblo, dice específicamente? Es tan importante esto, ¿no? Porque dice, sobre ti, no dice será solo bendecido un pueblo, sobre ti no será solo bendecido una parte, sino todas las familias de la tierra. Por eso la importancia de entender de que acá esta aclaración nos habla de que, como siempre decimos, ¿no? Porque si sos hijo de un pastor, hijo de un servidor, hijo de alguien que desarrolla algún servicio eclesiástico, ¿no? Dentro de una congregación, ese hijo es una persona que ama a Dios, que valora a Dios, no, porque si esa persona, ese niño y ese adolescente cuando crece, o esa persona grande cuando crece, nunca aceptó a Dios como su Señor y como Salvador, la realidad es que no, no va a vivir la vida de Cristo, ¿no? Es tan importante entender de que uno, por más que viva en un garage y pase el tiempo, nunca va a ser un vehículo, ¿no? Y así sucesivamente, tantos ejemplos que uno puede dar. La realidad es que no importa de dónde vengo, quién es mi papá natural, importa quién es mi padre espiritual y quién estoy aceptando que gobierne mi vida. Que sea el Señor de mi vida, ¿no? Y hacia este lugar iba Pablo, ¿no? Porque hablaba diciendo esto de que entender de que los hijos de Abraham no son los hijos de la promesa, ¿no? Y no porque no haya tenido sus hijos o los hijos naturales, está hablando de lo espiritual, lo que Dios determinó, ¿no? Y eso es en donde nosotros o creemos o no creemos, ¿no? Y a partir del versículo 9, bueno, ahí dice, como que te relata lo que pasó, ¿no? Y la promesa, ¿cuál fue? ¿Cuál es? Es esta, que dentro de un año volveré y para entonces Sara tendrá un hijo. Está hablando de cuando Abraham fue papá, ¿no? Dice, no solo esto, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre y fue su antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, para confirmar el propósito de la elección divina, no con base en las obras, sino en el llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. ¿Se acuerdan los mellizos que tuvo bueno, ahí está en Génesis 25-23, donde está justamente lo que pasó, ¿no? Y el Señor le contestó, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Es tan importante esto de entender de que la elección divina nada tiene que ver con que Dios dice que uno sí y uno no, sino que Dios en realidad, él se brinda para todos. La elección divina no tiene que ver con una manera arbitraria, sino tiene que ver con esto de que Dios sabe qué es lo que va a suceder, ¿no? Dentro de su soberanía, dentro de lo que Él es, ¿no? Y en eso descansamos, ¿no? Que Él es el que nos amó primero, Él es el que, y lo vemos a lo largo de toda la escritura, ¿no? Y entender esto es fundamental, ¿no? Para el momento de ir a la palabra, de leer, ¿no? ¿Qué es esto de que fuimos predestinados para su propósito? Entender de que todos aquellos que dijeron sí,
creo en ti, bueno, vos sos parte de ese propósito, ¿no? Y nos da tanta libertad, ¿no? En disfrutar a Cristo. Exactamente. Bueno, por eso acá que habla de los mellizos, uno podría decir, bueno, pero ¿por qué Dios eligió a Jacob y menospreció o aborreció a Esaú? No, no es que lo eligió, sino que ya sabía lo que iba Lo a que iba a pasar. Por eso suceder. esto nos conecta con esto que hablábamos hoy, ¿no? Con el hecho de el conocimiento previo de Dios, ¿no? Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios no ejerció dominio para torcer la voluntad de alguien. Es en base al conocimiento previo de Dios que puede anticiparse a decisiones humanas. Y esto es lo que se conoce como la presciencia de Dios, que ya estuvimos hablando algo la semana pasada, pero toco algunos puntos más con respecto a esto, ¿no? A esta expresión de la presciencia de Dios, que aparece en varios pasajes, y está profundamente conectada con el tema de la elección y la gracia. Miren lo que dice en 1 de Pedro 1:1, anótenlo si quieren, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Esta palabra presciencia viene de la palabra griega que es prognosis, que significa conocimiento previo, conocimiento previo. En la Biblia no se limita solo a saber algo de antemano, sino que implica también un conocimiento amoroso, relacional y planificado. En otra parte donde aparece también es en Hechos 2:23, en Reina Valera, dice: a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y el anticipado está hablando a Jesús, que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, la presciencia, ¿no? A este prendiste, a este mataste por manos de Inico, ¿no? Aquí se muestra que la cruz no fue un accidente, sino parte de ese plan eterno de Dios que ya lo había visto desde antes, ¿no? Claro. Esa Esto presciencia. que todos decían no, porque hemos matado y no habían matado. Dios ya tenía todo preparado y Jesucristo se entregó por amor a nosotros. Y el capítulo anterior de Romanos 8 también lo estuvimos viendo, 8:29, dice: porque a los que Dios conoció de antemano, la presciencia, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo. Conocimiento de antemano, prognosis, significado de esto, ¿no? En resumen, podemos decir que la presciencia de Dios no es simplemente que Él vio el futuro, sino que Él... nuestro, ¿no? Claro. Que nosotros somos temporales en esto de la cronología donde nos manejamos. Claro, exactamente. Es que determinó en su presencia, su presciencia, en su amor y sabiduría, llamar, justificar y glorificar a los que iban a decir que sí, a los que iban a aceptar, a los que iban a lo que iba a constituir ese plan eterno de Dios. Pero volvemos a decir que es un tema que tenemos que creerlo, pero no es fácil de explicar, no es fácil de poder verlo. Bueno, Efesios también habla mucho de esto, ¿no? Efesios 1, 4, Efesios 2 también habla mucho de esto. Seguimos, versículo 13, recuerden de ir anotando todas las dudas, las preguntas, los comentarios que tengan, que ahora cortamos la grabación y nos quedamos charlando un ratito. Bueno, el 12 decía esto, no con bases en obras, sino el llamado de Dios que le dijo: el mayor servirá al menor, ¿no? El 13 que nos dice. Por eso dice: y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Dice el versículo 13. Y acá es importante, queremos detenernos también en esta palabra aborrecí a Esaú, porque nos parece como medio fuerte que Dios esté aborreciendo a alguien. Pero cuando vamos al original de la palabra nos damos cuenta que no tiene que ver, es decir, ese aborrecer no es odiar ni despreciar. Viene de una palabra griega que es emisesa,
emisesa, del verbo miseo, que literalmente significa tener en menos estima, tener en menor estima. En el contexto bíblico expresa una preferencia soberana o elección menor. Es una forma comparativa, no absoluta. Acá donde podemos hacer el paralelo con Lucas 14:29, ¿se acuerdan que Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, esposa, esposo, novio, novia, todo, si no los aborrece y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo? Esa palabra aborrecer justamente es la misma, significa el estimar, el tener en menor estima, tener en menor estima. Es que Dios te dice, no, Claro, odiar, lógicamente. ¿no? Uno aborrecerlo dice, bueno, tengo que odiar, ¿no? Porque el aborrecer habla de eso, como un rechazo, ¿no? Y en realidad tiene que ver con estima, ¿no? Bueno, Telea, ese versículo dice, amé a Jacob, dice, preferí a Jacob y no a Esaú, ¿no? Dice, no es que dice aborrecí, la palabra aborrecer, ¿no? Y es tan importante porque ahí en ese contexto de Lucas, ¿no? Habla de esto, ¿no? No tengas en estima a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu esposa, no, el que mayor estima tiene que tener en vos es Dios, ¿no? Elegirlo siempre es Él, y Él se va a encargar de que todas tus relaciones personales, ¿no? Sean equilibradas, sean en paz, sean en amor, porque cuando nosotros centramos nuestra vida en Dios, que es el creador del amor, todo lo demás se sostiene por medio de Él, ¿no? Entonces, no es que dice, no, deja a todos de lado y solamente quereme a mí, no, tiene que ver con que necesitamos seguir, en ese momento era seguir, ¿no? Porque Jesús estaba en un cuerpo, ¿no? Hoy la vida de Él habita en cada uno de nosotros, entonces es elegir, hoy no es seguir, hoy es elegir. A Dios y Él es el centro nuestro, todo lo demás fluye por medio de ese amor que es sin condiciones, sin nada malo, ¿no? Con nada en lo que nuestra humanidad tiene, sino con lo que esencialmente Él es. Por eso ¿no? este es un termómetro. El termómetro de estar viendo a Cristo es qué valor ocupa en mi vida. Si todavía hay personas o hay en mi entorno que valen más que Cristo, es porque todavía no lo estoy viendo. Esa es la realidad. Muchas veces pasa porque no experimenté el amor de Dios, porque cuando experimento el amor de Dios, no hay nada que pueda valer más que Él. Y eso es lo que me hace que yo tenga un matrimonio sano, es lo que me hace que tenga relaciones sanas, que pueda tener comuniones sanas. ¿Por qué? Porque en base a todo eso, mi estabilidad está en el amor de Cristo, no está en el amor de las otras personas que hoy están y mañana no están. Ahora, qué interesante, léanlo después, Lucas 14:26, porque Jesús dice, ¿alguno quiere ser mi discípulo? ¿Alguno quiere trabajar? ¿Alguno quiere ser apto para lo que estoy haciendo? Bueno, tiene que aborrecer a todos, ¿no? Es decir, a todo tiene que estar en menos estima, lo voy a decir con las palabras más entendibles. Claro, tiene que estar en menos estima que a mí. Es decir, yo tengo que ser la prioridad, yo tengo que ser lo primero. Por eso, ¿cuál es el primer mandamiento que Jesús enseñó? Ama a Dios. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo a ti mismo. Esto no es una utopía, tiene que ser una realidad. Y este es el termómetro que me dice, estoy viendo a Cristo, tengo salvación, y voy a ir un punto más. Voy a un punto más. ¿Por qué? Porque la salvación es ver a Cristo. La salvación no es estar convertido. ¿Cómo está? No, me está haciendo bien la congregación, me está haciendo bien la iglesia, hablan bien. No se trata. Me encanta escuchar cómo hablan, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque va mucho más allá que eso. Claro, porque aparte se empieza a evidenciar, si la vida de Cristo no es el centro tuyo, se empieza a evidenciar. A ver, si mi relación, no sé, matrimonial, por decir, no, estamos acá los dos, sigue siendo igual que la de antes o peor, hay algo que no está funcionando. Porque si el centro es Cristo, no estamos igual que antes, estamos mejor que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque el que está gobernando esta relación es Cristo, es Dios, es el amor, no es el mío, no es el de él, es el de Dios mismo que se manifiesta con mis hijos, con mi entorno, con mi papá, con mi mamá, con el que viva. Mi relación está igual o está peor, ahí es un llamado de atención, ¿no? Algo no está funcionando, no está siendo el centro quien tiene que serlo, ¿no?
Y hacia ese lugar es que nosotros debemos ir, ¿no? Entender de que si queremos ser ese reflejo de Dios, tenemos que elegirlo a Él, ¿no? Y Él se va a encargar de que todo mi entorno, todas mis relaciones, ¿no? Ahí dice mi padre, mi madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, ¿no? Tu propia vida cobre otro sentido. ¿Y qué pasa si no es mi realidad? Bueno, buscar que Buscar. Dios se manifieste en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la mayor seguridad que podemos tener. La mayor seguridad es estar seguro en Cristo, que Claro. Cristo es inamovible. Y no estar seguro en determinadas cosas que hoy están y mañana no puede estar. Porque ahí es donde te genera esa inestabilidad. Inestabilidad. ¿no? Sean hijos, sean nietos, sean esposos, esposas, sea lo que sea. Mi seguridad siempre tiene que estar en Cristo. Y esto es lo que te genera esta plenitud de estar caminando en la obra consumada de Cristo. Claro. A partir del versículo 14, del 14 al 18, habla de la soberanía y misericordia de Dios. Comienza diciendo, ¿y qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. ¿no? Y acá... Sí, sí, acá nos habla claramente, ¿no? Que esto que Dios dice que Él elige como su pueblo aquel que cree en Él. No, no es que Él elige arbitrariamente, como dijimos al principio, sino que aquel que cree en Él, bueno, Él es su Dios, ¿no? Y bueno, leíamos, iba a decir la semana pasada, pero fue hace como 3 semanas, por Romanos 8.1 lo leímos hace varias semanas ya, pero Romanos 8.1, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿no? Y ¿qué era? ¿no? Para los que están en Cristo. Entonces la justicia de Dios nada tiene que ver con un acontecimiento o pensamiento o incluso parámetros humanos. La justicia de Dios es algo que con nuestra mente racional no lo podríamos comprender, ¿no? Pero por eso vemos nosotros la ley mosaica, ¿no? En aquel entonces. Toda la bendición, el favor de Dios, todo lo que Dios podía hacer estaba supeditado a poder hacer esas leyes, a poder cumplir, ¿no? A las acciones humanas, ¿no? Pero cuando vino esa gloriosa obra de la cruz, cuando Dios envió a su Hijo y cambió la realidad del mundo por completo, tanto que hasta la historia lo reconoce porque es antes de Cristo y después de Cristo, por eso estamos en el 2025, ¿no? Es tan importante entender de que ya no se cumplen normas, no es hacer lo que me dice el otro o hacer lo que tengo que hacer, sino entender de que tengo que dejar que la vida de Dios empiece a crecer en mí y yo empiece a actuar y hacer lo que debo hacer, pero porque Dios, por medio de su Espíritu, lo empieza a revelar a mi vida, ¿no? Versículo 17 dice, porque la Escritura dice el faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Esto es lo que hablamos hoy al principio, ¿no? De Faraón. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y endurece a quien Él quiera endurecer. Esto es lo que confunde, porque uno dice, entonces Dios hace lo que quiere. No, hay que leerlo en todo su contexto, ¿no? Porque acá está hablando justamente de la soberanía de Dios, pero no está hablando está hablando del derecho que Dios tiene para hacer, pero no de lo que ejerció a lo largo de toda la historia, ¿no? Por eso a partir del 19 dice, ¿y tú qué dirás entonces? ¿Por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Versículo 20, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuenta a Dios? ¿Ven? Acá empieza, ¿acaso le dirás a la olla de barro ¿acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Y fíjense, el versículo 1 dice, 21. no tiene derecho, 21, no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para uso especiales y otro para fines ordinarios. Ese es el derecho que Dios tiene como Dios creador de todas las cosas. Nadie le puede reclamar absolutamente a nadie. Nada a Dios, ¿no? Por eso sigue diciendo, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿no? Y ese ¿y qué? Ese que empieza ahí, ¿y qué? El versículo 22, no necesariamente está diciendo que lo hizo,
sino que tiene el derecho para hacerlo, ¿no? Porque si no, no diría, ¿y qué? No sé si tiene algún nombre acá la profesora de literatura, esa expresión, ¿no? ¿Y qué si Dios queriendo, ¿no? Porque acá está diciendo, ¿y qué si Dios, y qué si yo, porque está exponiendo un argumento en base a su derecho, pero no en base a lo que él hizo, ¿eh? Esto es fundamental, ¿no? El y qué, porque él es Dios y tiene el derecho de hacer lo que quiera, pero en base a su justicia no lo hace, porque Dios es justo. Entonces, en base a su justicia, no puede ejercer aún aquellas cosas que como Dios tiene el derecho para poder hacer. No sé si se nota, si se logra entender y se logra ver esta profundidad de Dios, ¿no? De que Como que en criollo sería, por más que él tenga la posibilidad de hacer lo que él quiere, porque él es Dios, él es el creador, ¿no? Y vemos ese amor, ¿no? Nuevamente el amor de Dios reflejado en todo, ¿no? Es tan glorioso porque no se trata de lo que uno puede comprender, sino de entender de que la vida de Cristo nos va dando una dimensión diferente cuando dejamos que su vida sea una realidad en nosotros. Entonces ya no vamos a estar reclamando y diciendo, pero y esto y lo otro, porque Él es Dios, ¿no? Es como esos cuestionamientos a veces sin sentido que uno le hace a Dios y no, cuando entendemos de que Él es el que creó todas las cosas, en realidad tenemos que estar agradecidos porque quiera ser nuestro Padre, porque nos ha salvado y porque nos dio ese amor tan y hermoso, vuelve, ¿no? vuelve a decir esa misma expresión, ¿no? Versículo 23. ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Versículo 24. Esos somos nosotros, esos que preparó de antemano para mostrar su gloria, ¿no? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de los no judíos. Así lo dice el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Y llamaré mi amada a los que no son, la que no es mi amada, ¿no? Que somos todos nosotros. Nosotros somos pueblo de Dios, pero no somos judíos. Nosotros somos la amada de Dios, pero no somos judíos. ¿Eh? Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente, ¿eh? Versículo 26. Como reafirmando esto que hablaba anteriormente, ¿no? No todos los de Israel son realmente, ¿no? No todos los que son hijos de Abraham son realmente hijos de la promesa porque nada tiene que ver con los sanguíneos, sino con esta vida espiritual que vivimos, ¿no? Y cuando estudiaba esto, digo, qué tremendo, porque esto por ahí lo podemos ver como algo general en este tiempo, pero imaginémoslo en el tiempo de Israel, con esos enemigos acérrimos que tenía, que Dios le prohibía ni siquiera que hablen, que no se podían ni juntar con ellos, no sé, los egipcios, amalecitas, cananeos, amorreos, eteos, jebuseos, heveos, fereceos, moabitas, moadanites, amonitas, edomitas, los filisteos, toda esa raza que era lo peor que hay, que era prohibido. Todas esas personas y todas esas etnias, si creían en Cristo, automáticamente pasaban de ser enemigos a ser el pueblo amado de Dios. No sé si lo logran ver, ¿no? Cómo Cristo rompió toda barrera y es una locura lo que hizo. Lo que hizo es una locura porque esos que eran enemigos y que era prohibido acercarse a un hijo de Dios, por el solo hecho de creer en Cristo, pasan de ser enemigos a ser pueblo amado de Dios, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Versículo 27 dice, Isaías por su parte proclama respecto a Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, ¿eh? Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia. Bueno, ahí está hablando del remanente, que se refiere a los israelitas que sobrevivieron en aquel tiempo, después del ataque de Asirio, el reino del norte, y el babilonio, el reino del sur. Pero vamos a los últimos versículos que ya estamos terminando, que es la conclusión, ¿no? Los últimos 3 versículos. Dice, ¿qué concluiremos? ¿No? Acá podemos decir, bueno, vamos a lo concreto, al resumen de todo esto. ¿Qué concluiremos? Pues que los no judíos, que no buscaban la justicia,
la han alcanzado. Los no judíos, ¿quiénes son? Nosotros, ¿no? Los no judíos que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. Somos justificados, somos todos justos. Qué tremendo esto vernos justos. No quiero detenerme demasiado en esto, pero si logramos vernos como Dios nos ve, con la justicia que nos ve, dejaríamos de recriminarnos y de condenarnos tantas cosas que le hacemos. Dejaríamos también de flagelarnos en tantas debilidades que tiene nuestra carne, porque Dios nos ve a través de esta justicia. Dice, versículo 31, en cambio, Israel, que iba en busca de la justicia a través de la ley, no ha alcanzado esa justicia. Claro, porque la justicia de Dios nada tiene que ver con lo que las personas podamos hacer, ¿no? Por eso habla de que Israel iba tras la justicia de Dios mediante la ley, ¿no? Y bueno, Romanos 3, hace poco lo leímos, 3:20 nos habla de esto, ¿no? Porque nadie será justificado en la presencia de Dios, Romanos 3:20, por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado? Que en realidad la ley lo que expuso fue en realidad nuestra imposibilidad de poder lograr hacer algo bueno como seres humanos, ¿no? Y que en el versículo 26 habla de esto, ¿no? De que Dios nos justifica solamente aquel que tiene fe en Jesucristo. El que tiene fe en Jesucristo, ¿no? Es esa fe que no tiene nada que ver con la meritocracia, ¿no? No es meritoria, sino tiene que ver con la fe que Dios nos pide como condición, por decirlo de alguna manera, de creer en ese Jesucristo, de creer en esa obra de la cruz y tomarla y apropiarnos de eso, ¿no? Para poder ser salvos, ¿no? Y no tiene nada que ver entonces con lo que hacemos, sino que en dónde está puesta nuestra fe, ¿no? En lo que yo puedo lograr de hacer cosas buenas o que Dios puede hacer a través de mí, ¿no? Así es. Por eso vuelvo a leer el versículo 31, dice, en cambio, Israel, que iba en busca de la justicia a través de la ley, a través de hacer cosas exteriores, no alcanzó la justicia. ¿Por qué no? Versículo 32. Porque no la buscaba mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla. Imposible. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, que es Cristo, ¿no? Que es Cristo. Hoy lo veía, a Cristo escondido en un cuerpo llamado Jesús, transformado en una piedra que hacía tropezar a aquellos judíos que querían vivir a través de las obras, pero siendo una piedra de edificación para todos los gentiles que edificaron en base a Cristo, ¿no? Como una misma piedra puede aplastarte o puede constituirse en el fundamento para que vos edifiques ahí, ¿no? Depende de donde vos lo veas, es lo que termina resultando. Por eso dice el versículo 33, como está escrito, miren, yo pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confía en él no será defraudado. Nunca nadie que confía en Cristo será defraudado. Tarde o temprano Dios mostrará y podrá esa persona reflejar esta libertad de Cristo. Y acá, porque nada tiene que ver con las obras que nosotros hacemos o con lo que podemos brindar, sino que cuando dejamos ser moldeados por Dios, cuando dejamos de correr detrás de las obras, de lo que yo puedo hacer, y empezamos a ver de que en realidad eso expone cuánta insuficiencia hay en mí, expone que solo la vida de Cristo hace la diferencia en mí, ahí es cuando empiezo a transitar en esta libertad, en eso de entender de que esa piedra es todo lo que necesito, ¿no? Para poder construir, ¿no? Y avanzar. Y no nos olvidemos que Pedro también habla de esta piedra, ¿no? Primera de Pedro 2:6 dice, por eso se dice en la Escritura, miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, el que confía en ella no será jamás defraudado, ¿no? Esa piedra angular que desecharon los edificadores, pero que terminó siendo esa piedra principal para la edificación de Cristo. Bueno, hasta acá entonces el capítulo 9 de Romanos. Continuamos la semana que viene.